Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice así: Pero tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el libro, por esencia, más importante de la historia de la humanidad. Ningún otro libro se compara a este. Aún así, actualmente es atacado por muchas personas que cuestionan su carácter innegable de ser único y diferente a cualquier otro tipo de texto que podemos encontrar. Ahora, ¿qué es lo que hace tan especial a la Biblia? ¿Qué es lo que lo hace diferente de todo otro libro? Bueno, en primer lugar, cambia vidas. En segundo lugar, trae consuelo a aquellas personas que se sienten angustiadas. En tercer lugar, que lo sintetiza todo, es la palabra de Dios revelada a las vidas de las personas. Sin embargo, muchos no logran comprender esto, porque no han dado este paso de fe, de creer en la palabra de Dios. Pero además tienden a negar algo que es ineludible y característico de la Biblia, que es su orden, estructura y coherencia interna fundamental. Me gustaría leer un texto de este de acá, de John Phillips, que justamente habla acerca de este punto. Dice así: en la Biblia todo tiene su lugar correcto. Nada puede ser más útil en la comprensión de ella que la importancia de cualquier parte de la misma. Entender, por así decirlo, su diagrama. Todo lo que Dios hace es perfecto. En la naturaleza, por ejemplo, no hay dos copos de nieve que sean iguales. Tampoco hay dos hojas de roble que lo sean. Sin embargo, uno difícilmente puede reconocer sus diferencias. Lo mismo se aplica a la palabra de Dios. Puesto que cada parte está perfectamente estructurada, la estructura de un pasaje con frecuencia ayudará a resolver los problemas asociados a él. Por ejemplo, cuando analizamos los difíciles pasajes de Hebreos, estos mismos resuelven sus dificultades. La importancia de la estructura de la Biblia no se extiende solamente a versículos, frases, sino a la totalidad de ella. La verdad es que la Biblia es un libro especial y diferente a cualquier otro libro. Y justamente de eso me gustaría hablar. Me gustaría hablar acerca de la Biblia y su importancia, solamente dando a conocer ciertas características que ya de por sí, aunque una persona no tenga fe, nos llevan a reconocer que es esencialmente superior a cualquier texto. Veamos alguna de ellas. En primer lugar, la Biblia fue escrita por 50 autores distintos. Esto aproximadamente, si lo analizamos, con 20 oficios diferentes entre todos ellos, en un periodo de 1600 años, en tres o con características de tres idiomas distintos: griego, hebreo y arameo. La Biblia contiene 1189 capítulos, 31.173 versículos y más de 3 millones de letras. Además, posee diversos géneros literarios. Posee música, por ejemplo. Posee poesía, romance, historia, filosofía. Todo esto contenido en un libro que posee una gran unidad temática que finaliza dando respuesta y con el cumplimiento de la primera profecía que se le hizo al ser humano. Ahora, aún así, mucha gente critica la Biblia. Y es por eso que me gustaría mencionar brevemente un estudio hecho por un historiador
Bruce Metzger, en donde compara la Biblia con otros libros que son absolutamente validados y reconocidos como verdaderos por el mundo secular, laico y por todos los historiadores. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. Hay 457 copias que datan aproximadamente del año 1000 y 1100 después de Cristo. Los textos de Eurípides, famoso y conocido, 276 copias. Los textos de Platón, actualmente solo poseemos 155 copias fragmentadas de los textos de Platón, que datan del siglo IX y el siglo XIV después de Cristo. Aristóteles, poseemos aproximadamente no más de 100 fragmentos de sus textos y que datan los más antiguos del año 1141 después de Cristo. Las guerras gálicas, escritas por Julio César. Nadie en el mundo cuestiona la validez de estos textos y sin embargo solamente hay 10 copias que datan del año 1000 después de Cristo. Sin embargo, la Biblia es completamente distinta y posee mucha más fuerza solamente del ámbito o desde la perspectiva de las copias y de la antigüedad de estas. Quisiera referirme ahora solamente al Nuevo Testamento para no extenderme mucho. Quiero que piensen en lo siguiente. Del Nuevo Testamento tenemos 5.800 copias en griego, 1.000 en latín y 9.300 en otras lenguas como copto, etíope o armenio. Si bien muchos son textos completos y otros son fragmentos, la cantidad de copias que tenemos del Nuevo Testamento, sean en su totalidad o fragmentos, son superiores a todas las de los libros que hemos mencionado y que sí son reconocidos como válidos y verdaderos. A nivel de fecha, veamos esto. El texto más antiguo que se posee del Nuevo Testamento es del Evangelio de Juan, que data del año 125 después de Cristo. Ahora, uno podría decir, bueno, pero es solamente el Evangelio de Juan. ¿Y qué pasa con el resto del Nuevo Testamento? Bueno, analicemos las fechas de los otros textos. Miren, interesante. El texto más antiguo de Mateo, del año 200 después de Cristo. Marcos, 250. Lucas, año 200. Juan, ya dijimos, año 125. El libro de Hechos, del siglo III. De Romanos, año 175. De Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todos datan de textos que están entre el año 175 y 225 después de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, siglo III. Primera y Segunda de Tito, año 350 después de Cristo. Primera y Segunda de Timoteo, año 350. Tito, año 200. Filemón, siglo III. Hebreos, entre las copias más antiguas son de entre el año 175 y 225. Santiago, siglo III. Primera y Segunda de Pedro, siglo III. Primera, Segunda y Tercera de Juan, las cartas de Juan, siglo III. La carta de Judas, siglo III. Y el Apocalipsis. Las copias más antiguas que tenemos son del siglo II y siglo III. Si nos damos cuenta, tenemos que reconocer que todas las copias que hoy tenemos del Nuevo Testamento, solo referido al Nuevo Testamento, en cantidad superan a cualquier otro texto histórico o filosófico reconocido por el mundo secular. Pero no solamente esto, además, en la cantidad de fechas que se acercan al periodo de escritura y redacción, los supera también. Ningún otro libro reconocido a nivel histórico, antiguo, de la época clásica o posterior, tiene tantos textos tan cercanos en fecha
a su data de creación y de escritura como los tiene el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si ustedes dicen que no creen en el Nuevo Testamento, es válido. Pero tienen que reconocer algo, que los datos están a favor del Nuevo Testamento. Pero hay algo más importante que esto, que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, que la totalidad de la Biblia poseen un único mensaje, una unidad temática, que consiste en la caída del ser humano, la promesa de salvación y el cumplimiento de esta promesa por medio de el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección al tercer día, y que nos llama a apuntar y reconocer su segunda venida. Por lo tanto, hoy los llamo a que crean en la palabra del Señor. No solamente porque toda la evidencia muestra que la Biblia es un libro completamente válido, sino porque además tiene un mensaje de salvación que ningún otro libro posee. Bendiciones. Gracias.